Bien, a ver, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener la quinta clase del curso sobre lo que concierne a manejo del paciente politraumatizado. Yo soy la doctora García, para quienes todavía no me conocen, y vamos a desarrollar este tema, que en verdad es un tema bastante interesante porque es la evolución de muchas de las cosas que hemos aprendido durante las primeras cuatro clases, empezando por el ABCDE, que les decía, ¿no? Desde la clase uno a los que siguen práctica conmigo, que nos va a acompañar durante todo el curso y probablemente lo aprendido también lo puedan aplicar de aquí en adelante en sus vidas médicas. Para poder empezar esta clase debemos entender que este tema es, así como el ABCDE, es una serie de eventos dinámicos. Hay que ser minucioso con el paciente, con la historia, el examen físico, que es principalmente lo que nos va a poder ayudar en los diagnósticos, en priorizar la atención del paciente y poder resolver la etapa más crítica, ¿sí? Para luego poder derivarlo al centro donde se le pueda, o a la unidad donde se le pueda brindar, digamos, la resolución del problema inicial y los cuidados post etapa crítica. Muy bien, dicho esto, eh, quiero que vean la imagen que estoy presentando. Son varias imágenes y es precisamente, eh, son imágenes relacionadas con diferentes eventos en los que tenemos que aplicar estos conocimientos. Se trata de eventos agudos, accidentes, eventos súbitos en los que el paciente requiere de toda nuestra atención en varios escenarios, en varios tiempos y sobre todo entendiendo que en este tipo de escenario hay que priorizar su atención, la atención del paciente más grave, con mayor probabilidad de complicaciones, de mortalidad, lo cual no quiere decir que los otros pacientes no sean importantes, pero dada la clasificación por severidad de atención en el paciente politraumatizado, al paciente más grave se le trasladará primero a unidades especializadas para su atención, sin descuidar la evolución de los otros pacientes que aparentemente podrían no estar graves, pero ya se van a ir dando cuenta que esa atención no significa un solo momento, sino son varios y obviamente uno concatenado con el otro. Siempre nuestra clase está basada en una de las literaturas más importantes, que es la guía del Advanced Trauma Life Support, de la TLS, que de todas maneras yo siempre les recomiendo revisar. Está a disposición en internet, hay cursos de manejo de paciente politraumatizado aquí en Lima, siempre se les puede estar capacitando, así que es bueno seguir actualizando estos conceptos ya luego de haber tenido esta clase, porque como les digo, hay cosas que pueden ir cambiando o hay cosas que podemos ir mejorando en nuestra práctica. Cuando ya uno lleva más de una vez del curso como tal, se va dando cuenta de pequeños detalles o maniobras que uno puede ejecutar con mayor precisión, digamos, habiendo observado los diferentes escenarios que se nos colocan para aplicar nuestros conocimientos y entonces brindar una mejor atención al paciente en ese tipo de circunstancia que por lo general constituye una situación estresante también para el médico o para el personal, y en la cual yo les invito, como les decía también desde la clase uno a los alumnos, que en una situación crítica la clave es siempre guardar calma. El líder del equipo, que somos nosotros como los médicos, que vamos a dirigir el trabajo, vamos a llevar la secuencia de eventos para resolver el problema, debemos tratar de guardar la mayor calma posible, ¿sí? Para poder tomar decisiones bien meditadas, de forma efectiva y que obviamente salvaguarden la vida del paciente y disminuyan la mortalidad. Es importante en esta clase poder diferenciar lo que es un paciente politraumatizado de un paciente policontuso, ¿no? Generalmente es lo que más van a ustedes recibir en las emergencias,
en el caso cuando vayan al SERUM, en sus postas, en sus centros, pacientes que se accidentan, pacientes que tienen eventos agudos, y entonces hay que catalogarlos como tal. Un paciente politraumatizado, debe quedar claro, es un paciente que producto del accidente tiene afectación de 2 o más órganos o más de un sistema en el cual al menos una de estas lesiones condiciona un riesgo de vida, ¿ok? Entonces recuerden, un politraumatizado es aquel paciente que el accidente lo ha llevado a tener disfunción de 2 o más órganos y al menos uno de ellos compromete su vida. Hay mortalidad implícita. Y el paciente policontuso es un escenario totalmente diferente, también secundario a un evento agudo, a un evento traumático. Puede presentar varias lesiones en simultáneo, evolucionando de forma independiente. Me refiero a varias lesiones, pero ninguna de ellas pone en riesgo su vida. ¿Ok? Los objetivos que uno debe plantearse cuando atiende a un paciente politraumatizado es principalmente detectar y solucionar los procesos que pueden acabar con la vida del paciente. En un corto tiempo, esto es tiempo dependiente. Mientras más me demoro en atender la prioridad del paciente que comprometa su vida, obviamente más mortalidad va a tener y o más complicaciones va a presentar durante la evolución del traumatismo. Y obviamente otro de los objetivos es tratar de evaluar sistemáticamente y de forma pormenorizada, perdón, evitando que alguna lesión pueda pasar desapercibida, ¿no? Porque a veces damos una visión ectoscópica, que es generalmente lo que primero hacemos cuando vemos un paciente. Tratamos de evaluar también el escenario en el que se ha dado el traumatismo o el accidente. Priorizamos las atenciones de acuerdo a lo que estamos viendo ectoscópicamente, pero una vez que estamos frente al paciente, debemos tratar de hacer una evaluación rápida de los sistemas, priorizando lo que más está comprometiéndolo en ese momento, atenderlo y obviamente luego vendrán siguientes momentos en los que vamos a seguir evaluando, ¿sí? Pero lo importante es que en la primera visión, en esta primera y segunda visión pormenorizada, pues no se nos pase como tal alguna lesión que pueda condicionar mortalidad. Son lesiones multisistémicas, ¿ok? En un accidente uno solamente no solo se golpea una región, por más que parezca que de pronto hubo solo un mecanismo de acción que digamos, maltrató una región del cuerpo, no. Generalmente son muchas lesiones en simultáneo y algunas se van a ver mucho más evidentes que otras se exteriorizan, otras no son evidenciadas, sino hasta que hacemos un examen más minucioso o exámenes auxiliares, sobre todo las imágenes. Pero entonces lo importante, más allá de esta presentación clínica que es muy variada, es determinar la gravedad de lo que estamos observando. Para ello, por ejemplo, se han ideado varios tipos de algoritmos en los cuales hay ciertos factores de riesgo que deben llamarnos más la atención para priorizar la atención según gravedad. ¿Ok? No solamente hay algoritmos, sino también hay scores de, digamos, de gravedad en la atención del paciente politrauma. ¿Ok? Y entonces, lo importante es poder observar el cuadro completo. ¿Ok? Vamos a ver en este caso que debemos valorar el nivel de impacto, eh, debemos valorar también por ejemplo, cuando hablamos del nivel de impacto, estamos hablando del mecanismo de la lesión, ¿no? Puede ser que el accidente se haya dado en un contexto de un paciente que queda atrapado, un paciente que fue eyectado de un vehículo, una caída, un impacto de gran descarga enérgica, ¿ok? Además, debemos valorar entonces también las funciones vitales que presenta el paciente en el momento que lo evaluamos. Hay factores de riesgo, digamos, mucho mayores si encontramos a un paciente con una presión arterial
sistólica menor de 90, o además que tenga dificultad respiratoria o una escala de Glasgow menor o igual a 13. Esos son ya factores que nos alertan a, digamos, prestarle mucho más atención o especial atención a estos pacientes porque, claro, estos parámetros nos indican mayor riesgo. ¿Ok? Otro tipo de agravantes en un traumatismo, por ejemplo, son lesiones como el bolet costal, que tenga fracturas, sospechas de quemadura en la vía aérea o amputación de miembros. Y entonces eso también nos debe llamar la atención para valorizar qué tan grave o no está. Y otros agravantes ya propios de las características inherentes al paciente son la edad, que sean mayores de 60 años o que sean pacientes gestantes o con patologías graves preexistentes, porque nos van a dar una indicación de, digamos, de prestar mucho más atención porque son pacientes que potencialmente se van a complicar más rápido. ¿Ok? Eso es para tomar en cuenta de este cuadro. Solamente, digamos, en forma general, no es que sean exclusivas, pero claro, si observáramos alguna de estas características, estos pacientes tendrían prioridad porque tienen riesgos de complicarse mucho más rápido. Entonces, cuando uno habla de la atención del paciente politraumatizado, tiene que hablar de un abordaje inicial y su manejo, ¿ok? Los abordajes se clasifican en varios tiempos. ¿Qué quiere decir abordaje? La atención del paciente. Normalmente, si estamos en una situación in situ, en la emergencia, nosotros nos trasladamos al momento del accidente, al lugar del accidente, lo, lo, lo más importante es realizar un triaje rápido, ¿ok? El triaje quiere decir la clasificación por gravedad de los pacientes que están siendo atendidos. Y luego de esta clasificación empezaremos con nuestra evaluación primaria, la evaluación inicial, que implica, como les decía hace un rato, aplicar nuestros conocimientos estudiados o repasados en el ABCDE, que además, ayudándonos a identificar las lesiones que son potencialmente más complicadas o las lesiones que están condicionando mortalidad, irán de la mano con una resucitación inmediata. ¿Qué quiere decir? Maniobras que intenten corregir o estabilizar esta situación de gravedad. Entonces, esto debe ser una primera visión o evaluación primaria, como está clasificada, que me permita estabilizar al paciente de forma inicial, ¿ok? Precisamente para poder disminuir el riesgo de mortalidad, lo cual no indica que sea la única evaluación que yo voy a realizar y tampoco indica que de pronto me voy a quedar en el sitio de la atención de forma más permanente. Precisamente yo realizo este tipo de maniobras de estabilización, lo que llamo resucitación inicial, para poder o trasladar al paciente, llevarlo a una unidad, si estoy en el intrahospitalario y estoy en una unidad hospitalaria, por ejemplo, si en un piso de hospitalización donde no tengo las herramientas para poder monitorizar, me permite esta estabilización inicial llevarlo a una unidad de monitoreo constante, como un trauma shock, una UCI, etc. Entonces, esta primera evaluación del paciente me permite priorizar, resucitar inicialmente y el traslado del mismo. Porque yo no lo puedo trasladar inestable, no es lo más recomendable, ¿ok? Los riesgos son muy altos en el traslado y en el traslado también hay una fisiopatología implícita. El paciente en el traslado varía gasto cardíaco, varía patrón ventilatorio, oxigenación, hay mucho mayor esfuerzo y puede incluso llegar a situaciones mucho más extremas como la parada cardíaca. Entonces es muy importante que ustedes trasladen al paciente en lo posible, lo más seguros que puedan, de acuerdo a la resucitación inicial que aplique. Lo siguiente, cuando ya estamos de pronto en una unidad de mayor monitoreo o en una, digamos, ya hicimos la resucitación inicial, debe continuarse la evaluación constante, que se llama evaluación secundaria. Y es una evaluación mucho más minuciosa e incluso ya en este momento podemos darnos el tiempo, ¿no? Tampoco es un tiempo muy prolongado, pero al menos el tiempo de definir cuál fue el mecanismo del accidente, cuál es la historia clínica, llamar al familiar, preguntarle a alguien que estuvo presente cómo es que ocurrió o qué detalles
estuvieron implícitos en este, digamos, en este evento que nos puedan ayudar a abordarlo mucho mejor, ¿ok? Y obviamente aquí también está involucrado el monitoreo constante, que les hablábamos en el ABCDE, y reevaluaciones de acuerdo a las maniobras que yo aplique con el paciente. Si yo aplico un tratamiento, debo reevaluarlo a la brevedad. A la brevedad me refiero que como el monitoreo es constante de las funciones vitales, yo debería estar observando precisamente cuál es la respuesta de mis funciones vitales a todas las medidas terapéuticas que le estoy aplicando. Y entonces también reevaluar o ser mucho más minucioso con el examen físico. Si encontré, por ejemplo, una normalidad en el Glasgow, si encontré una normalidad en el aparato respiratorio, en el aparato cardiovascular, etcétera, de forma inicial es lo que debo seguir reevaluando también, con más ahínco todavía. Porque quiere decir que he encontrado una normalidad que es potencialmente mortal, que va a complicarlo mucho más, y entonces estoy aplicando medidas terapéuticas que definitivamente debo ver si han surtido efecto o no, y si mi condición, digamos, anormal mejora o empeora. ¿Ok? Entonces, este abordaje del paciente, que es primario y luego secundario, es muy dinámico. Nunca el paciente se va a quedar, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo lo encuentro en un Glasgow 15 al inicio. No pensemos que toda la atención hasta que llegue a la UCI probablemente quede en Glasgow 15. Siempre hay que estar pensando que su Glasgow puede variar porque podría tener un traumatismo encefalocraniano, podría tener algún otro tipo de lesión a nivel sistémico que condicione la caída del Glasgow o la variación del Glasgow, etc. Entonces, es muy dinámico el abordaje de este paciente. Hay que estar muy atentos. Y obviamente luego de que ya he aplicado varias de estas maniobras que les estoy explicando, tratar de pasarlo a una unidad para cuidados definitivos. Generalmente es la UCI. Acá les decía, ¿no? Que hay varias fases. Hay varias fases en las que uno aborda al paciente. Hay fases prehospitalaria, donde, por ejemplo, se da en el contexto de un accidente en la que el equipo médico se traslada a poder rescatar a los pacientes. Y obviamente tenemos que hacerlo en el tiempo mínimo requerido. Aquí es tiempo dependiente para poder clasificar, priorizar y llevar a los pacientes a los centros más especializados posibles para salvaguardar su vida. Y luego vendría la fase hospitalaria, ¿no? Hay, como les decía, ciertos detalles ya hechos en algoritmo, planteados de esa forma, en las que el paciente pues es priorizado para su atención por gravedad. Y aquí están implícitos en la escala de coma de Glasgow, o sea, el trastorno del sensorio o el compromiso sensorial que tenga, si está comprometido la presión arterial sistólica o si está comprometida la frecuencia respiratoria. Esos algoritmos nos ayudan de alguna manera a discernir, ¿no? Qué tan grave está. Pero obviamente esto es muy variable. Solo se los coloco como ejemplo de que haya protocolos establecidos sobre qué tipo de lesiones, por ejemplo, son mucho más graves que otras o pueden condicionar más complicaciones que otras, ¿no? Pero no es estricto, ¿ok? No es que tengamos que ceñirnos al algoritmo como tal y no, porque no lo dice el algoritmo, no lo voy a hacer. Eso es imposible, ¿ok? Muy bien. En la fase hospitalaria tenemos ya otro tipo de maniobras que aplicar. Cuando estamos en un hospital, obviamente tenemos un área destinada a este monitoreo especial, como lo son las unidades de trauma shock, las unidades de cuidados intensivos o las unidades de observación con monitoreo constante. Áreas de resucitación, entonces, para atención del paciente, donde el equipo está precisamente preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Y también debemos tener no solamente al equipo médico, al equipo de enfermeras, técnico, preparado, sino tener la cantidad de insumos listos o bien distribuidos e identificados que se pueden usar en este tipo de situaciones, como por ejemplo las soluciones cristaloides, equipos endovenosos, equipos de monitoreo, e incluso ser apoyados por otro tipo de unidades como radiología, laboratorio o banco de sangre. El equipo o, digamos, la atención del paciente se considera entonces multidisciplinaria, ¿ok? Y idealmente deberíamos también, si es que estamos en un centro de menor resolución, tener
un sistema de referencias efectivo para que estos pacientes no permanezcan tanto tiempo en una unidad o en un lugar donde no se les pueda monitorizar y manejar las complicaciones. Y eso es algo que les debe quedar claro también para su serum, ¿no? En el serum normalmente estamos en lugares en los que no pues hay la capacidad para resolver casos graves y entonces lo que de inmediato debemos pensar es en referir al paciente lo más estable posible, ¿ok? No vayamos a pensar que de pronto permaneciendo en la unidad vamos a disminuir los problemas, no, no. O permaneciendo en la posta vamos a disminuir nuestros problemas. Aquí hay que pensar en el paciente. Si el paciente está grave y está en una posta donde no tenemos los insumos, el equipo médico, el manejo multidisciplinario, el monitoreo, lo que tienen que empezar es en la resucitación inicial y en el traslado inmediato. Muy bien, esto es lo que yo les mencionaba del triaje, la clasificación por prioridad de la gravedad. Hay que clasificarlos valorando la severidad de la injuria, el nivel de la supervivencia, los recursos que tenemos disponibles y obviamente aplicando a veces algunos scores de severidad en trauma. Esto normalmente se los presento como parte de la dinámica que uno podría aplicar. Sin embargo, a veces en el momento, pues no me voy a tomar un minuto para aplicar el score como tal, estrictamente, ¿no? Lo puedo hacer ya en un momento donde ya le di las atenciones iniciales al paciente y valorando cuál es su nivel de supervivencia, su nivel de mortalidad. ¿Ok? Muy bien. Pero sí, hay varios scores que van a encontrar ustedes en la literatura cuando la revisen, valoración de gravedad de lesiones, tenemos scores como el TRIS, ¿no? Que es lesiones y traumatismos, y entonces tienen la mayor cantidad de sensibilidad para poder entender qué tan grave o no ingresa un paciente a una unidad. Muy bien, la evaluación primaria entonces con resucitación inicial simultánea considera o implica la aplicación de los conocimientos del ABCDE más la identificación de condiciones de peligro de muerte, o sea, la identificación de problemas que condicionan mayor mortalidad. ¿Ok? Y entonces, yo les decía en las clases también de ABCD que el ABCD no es un sistema que nosotros apliquemos al paciente en orden alfabético, ni en simultáneo, perdón, ni digamos, porque la literatura dice primero A y luego E, es como voy a ir aplicándolo a mi paciente, sino más bien es una evaluación en simultáneo de muchos sistemas, o sea, de las letras en mención, pueden ser abordadas en simultáneo y tienen que priorizarse como tal. Recordemos nada más que implica evaluación de vía aérea, respiración, ventilación, la circulación, controles de hemorragia, estado neurológico y exposición a control externo. Eso es ABCD. Y entonces lo ideal es una evaluación rápida. La guía te dice incluso dentro de los 10 primeros segundos que puedas interrogar al paciente, tratar de identificar qué es lo que se debe priorizar en él para su atención. El tratamiento entonces es por prioridad. Lo que compromete la vida se atiende primero, ¿sí? Y esto se debe hacer con la ayuda del equipo multidisciplinario, o sea, el abordaje es en simultáneo. Si estoy sola, obviamente priorizaré la atención de lo que estoy identificando que tiene mayor mortalidad, como les decía, ¿no? O sea, si por ejemplo veo que un paciente está con sangrado activo por una herida abierta, no voy a irme primero a examinar los pulmones, tengo que primero hacer hemostasia o tengo que detener los sangrados que están externamente visibles. ¿Por qué? Porque probablemente eso lo va a descompensar más rápido, va a entrar en shock y puede hacer eventos como paradas cardíacas, que finalmente lo lleven a la muerte. ¿Ok? De nada me sirve examinar primero A, B y luego tratar de controlar la hemorragia en un tercer o cuarto momento, porque definitivamente la pregunta que siempre me debo hacer es, ok, de lo que estoy observando, ¿qué lo va a matar primero? Entonces, eso es priorizar por severidad la injuria. Solamente eso es un recordatorio de lo que deberíamos priorizar en cada una de las observaciones del ABCDE, pero es sumamente importante que lo repasen, que lo revisen una y otra vez. No pretendo que de pronto lo sepan de memoria al inicio, porque esto se basa o esto se va mejorando a medida que uno va aplicándolo, a medida que uno va viendo pacientes, y es lo que también les recomendaba en algún momento, ¿no?
Muchos de estos conceptos que nosotros vamos a repasar en este curso tienen que ser aplicados. Por eso en la práctica se aplican en un primer momento, se les expone como tal, se les da las herramientas, pero sería muy importante que en algún momento libre, en algún momento extra que ustedes puedan, vacaciones, etcétera, se acerquen a una emergencia y vean cuál es la dinámica, ¿no? Porque es muy interesante, difiere en varios hospitales la dinámica de atención, pero ahí uno va fijando mucho mejor los conceptos. Entonces, lo pongo de todas maneras para resaltarlo porque eh, es importante que repasen esa clase del ABCD si por A o B la dejaron como que muy ligera de lectura. Esta clase nos va a acompañar durante toda la vida. Cuando uno es médico, esta clase jamás te deja de acompañar. ¿Ok? Muy bien. No se olviden entonces, el monitoreo es sumamente importante y es una constante. No es que haya, bueno, yo le medí las funciones vitales al inicio y bueno, ahí nomás. No. Si no tengo un monitor que mida constantemente estas funciones cada ciertos minutos, lo debería hacer yo hasta que consiga que el paciente llegue a una unidad de monitoreo. También debería ser importante priorizar, además de nuestra historia clínica, examen físico minucioso, el monitoreo electrocardiográfico, la pulsioximetría, la gasometría, si es posible, monitoreo de diuresis. No se olviden que el riñón es uno de los órganos más sensibles por la disminución del gasto cardíaco. El lactato, que es un examen auxiliar muy importante para valorar eh, de alguna manera grados de hipoperfusión sistémica, y las imágenes como la ecografía EcoFast, ¿no? Que es una ecografía rápida para identificación sobre todo de lesiones graves, agudas, o sea, estamos hablando de lesiones críticas en un primer momento. No es reemplazo del radiólogo, de las imágenes radiológicas usuales, pero sí es una primera visión del paciente. ¿Ok? De tenerlo. Muy bien. Y luego viene, les decía yo, la evaluación secundaria. ¿Ok? La evaluación secundaria entonces empieza cuando la evaluación primaria y la resucitación inicial empezaron, ¿ok? No quiere decir que debo yo terminar mi resucitación para luego empezar la evaluación secundaria, al contrario, yo debo ir reevaluando constantemente a este paciente porque créanme, cambia, es muy dinámico el comportamiento de las lesiones en el tiempo, incluso, ¿no? Es muy importante que ustedes, cuando informen a los familiares en este tipo de situaciones eh, de gravedad de los pacientes, no se aventuren a decir de forma definitiva, no, bueno, sí, ya está bien, o sí, ha mejorado, o sí, ya con todo lo que estamos haciendo va a sobrevivir. Tratemos de ser en ese sentido muy cautos, porque recuerden que va a evolucionar. Si un paciente, por ejemplo, que ha tenido un accidente de tránsito, vino porque tenía fracturas, ¿ok? Fracturas de miembros inferiores, digamos. Pero recuerden que podría haber hecho un mecanismo de latigazo, podría haberse golpeado el tórax, podría haber contusiones pulmonares que no vemos en un primer momento, podría haber neumotórax que no vemos en un primer momento, y esto evolucionar incluso entre 24 y 48 horas. Y ustedes, si se animan a decirle a los familiares, no, sí, todo está muy bien, porque lo ven en ese momento estable, eso puede cambiar rápidamente. Podría tener hasta un traumatismo encefalocraniano, una contusión cerebral, etcétera, que hace que el pronóstico cambie muy rápido. Entonces, traten de ser muy cautos con el informe de este tipo de pacientes, pensando siempre en la evolución tan dinámica de las lesiones. ¿Ok? Debe comprobarse entonces la mejoría de sus funciones vitales, debe hacerse una historia clínica minuciosa, el examen físico también, y ampliar ya información como alergias, medicación habitual, ¿ok? Antecedentes, etcétera. Y sobre todo mecanismos relacionados a la injuria. ¿Ok? Las revaluaciones. Todo paciente politraumatizado siempre debe ser revaluado en busca de nuevos hallazgos o verificar entonces la evolución de las lecciones que ya estaban existiendo, que habíamos identificado. Pero no se olviden, ¿no? Una vez que el paciente está mucho más estabilizado, siempre priorizar no solamente las funciones vitales como tal, también la monitorización de la diuresis que condiciona un signo de hipoperfusión si es que disminuye,
pero también entender que este es un paciente que va a tener dolor. Y entonces, si bien es cierto, primero vamos a atender la estabilidad circulatoria, ventilatoria, de vía aérea, del estado neurológico, no nos olvidemos que estos pacientes necesitan también cierto grado de analgesia cuando están más estables. Recuerden también los efectos secundarios de las analgesias. Muchos hipotensan, muchos pueden generar también reacciones alérgicas. Entonces hay que estar muy atentos a lo que le vamos a administrar, en qué momento, en qué dosis y en qué tiempo. Finalmente, el paciente pasaría a una unidad de cuidados definitivos. La unidad de cuidados intensivos generalmente es el destino de estos pacientes para poder vigilar la evolución de las lesiones, para poder, digamos, recibir al paciente si es que se le dio alguna resolución definitiva como sala de operaciones, algún procedimiento invasivo, etcétera. Y entonces es importante que el hospital o el centro donde estemos atendiéndolo tenga ese tipo de unidad. Y entonces ahora vamos a empezar a explicar un poco lo que se refiere a cada una de las evoluciones, ¿no? Por sistemas, ¿ok? Hay una evaluación neurológica que debe hacerse con, digamos, con mucha minuciosidad. Para eso siempre les pido, por favor, es muy importante que se aprendan la escala de Coma de Glasgow. Normalmente lo deberíamos hacer, como les menciono, todo en simultáneo, pero definitivamente tratemos entonces no solamente de priorizar por gravedad, sino al menos que mientras estamos haciendo la evaluación inicial multisistémica, el paciente tenga estabilidad hemodinámica, quiere decir cardiopulmonar, que no esté sangrando activamente de forma externa, que siempre va a ser una prioridad, que las funciones vitales estén registradas, cardíacas, presión, frecuencia y también las pulmonares. A eso se refiere con estabilización cardiopulmonar. Un paciente que está en shock, un paciente que está desaturando marcadamente, pues obviamente no voy a priorizar en ese preciso segundo la escala de Glasgow porque tengo que priorizar el shock y la inestabilidad respiratoria para poder seguir evaluando el estado neurológico, porque muchas veces incluso esas fallas, esas insuficiencias como tal, condicionan cambios en el sensorio o en el estado neurológico. Determinar la escala de Coma de Glasgow, valorar la respuesta pupilar, determinar ya en momentos siguientes si hay déficit neurológico o no, y sobre todo pensar que muchas veces hay pacientes que no vienen por accidentes per se, sino que los encuentran inconscientes. No se olviden, en estos casos hay que siempre descartar intoxicaciones, descartar hipoglicemia, que son causas importantes de trastorno del sensorio en un paciente que ha sufrido un evento agudo y muchas veces que de mecanismo desconocido. ¿Ok? Hay signos tempranos de herniación uncal que obviamente se derivan en mortalidad directa, como la dilatación pupilar y pérdida de reflejos fotomotores. Lo importante en la evaluación de una injuria cerebral traumática es siempre evitar daños secundarios. El daño primario está hecho probablemente, esto puede evolucionar en el tiempo, entonces hay que ir haciendo la revisión exhaustiva para prever daños secundarios. Se le puede brindar hidratación, ¿no? Hay que tratar de mantener normovolémico al paciente, evitar la hipovolemia, sobre todo para que no haya una variación directa sobre la perfusión cerebral. Hay que monitorizar también algunos parámetros, tanto clínicos como laboratoriales, que podrían generar una variación de la presión intracraneana o del estado del sensorio como tal, y sobre todo relacionado con la terapéutica que yo le voy a poder dar al paciente. Por ejemplo, estas medidas son de neuromonitoreo y de neuroprotección como el monitoreo de sodio, el monitoreo del CO2. ¿Por qué? Porque muchas de estas variaciones en estos parámetros podrían condicionar incluso mayores problemas neurológicos en el paciente. Entonces, cuidado con la hiponatremia, que está asociada a edema cerebral, cuidado con el paciente que tiene hipocapnia o hipercapnia, así que hay que tratar de mantener la normocapnia y no uso de anticonvulsivantes de forma profiláctica es la recomendación porque, digamos, no es que vayan a evitar las convulsiones, ¿ok? Bueno, en este caso,
cuando nosotros tenemos un paciente de forma inicial que tiene signos de hipertensión endocraniana, idealmente podemos usar como arma inicial manitol, que es una solución osmótica que va a generar una disminución de la misma a dosis de 1 gramo por kilo de peso. ¿Ok? Esas son las como medidas de salvataje en un paciente que claramente tenga signos de hipertensión endocraniana por variación de escala de Glasgow, por variación pupilar, y entonces, obviamente, asociado a un mecanismo de traumatismo a ese nivel, y entonces no podemos esperar, por ejemplo, a que llegue el neurocirujano, el neurólogo, etcétera, sino que con un buen examen físico, historia clínica, podemos determinar síndrome de hipertensión endocraniana y aplicar manitol para poder mejorar esta signología a la brevedad y disminuir la mortalidad hasta que pueda ser reevaluado con imágenes, con neuromonitoreo, etcétera, ¿no? Muy bien, también hay una clasificación de los pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano de acuerdo al Glasgow y esto determina gravedad. Cuando un paciente que ingresa producto de un traumatismo encefalocraniano tiene un Glasgow de 13 a 15, pues es una lesión leve, un Glasgow de 9 a 12 es una lesión moderada y un Glasgow menor o igual a 8 generalmente es ya grave. Y entonces estos pacientes tienen que tener no solamente un monitoreo especial, una aplicación de manejo del ABCDE, sino también tratar, ¿no?, de mantener una situación de neuroprotección. Y eso definitivamente se hace en unidades especializadas. Por eso es tan importante que ustedes monitoricen los primeros signos neurológicos del paciente en el primer abordaje e incluso en el abordaje secundario. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando ustedes ya lleguen a una unidad especializada como la UCI, como un trauma shock, va a ser mucho más fácil que determinen los objetivos con estos pacientes. Muy bien, eso es lo que les decía. Hay scores, más allá de la escala de Komen de Glasgow, hay scores asociados al trauma, pero yo les recomiendo que generalmente se aplique la escala de Komen de Glasgow porque a veces simplemente el score del trauma agrega un ítem de no evaluable, ¿no? Bueno, y estas son las lesiones que potencialmente podrían haberse generado tras un mecanismo de traumatismo encefalocraniano. No todos van a ser hemorragias, no todos van a ser hematomas. Pueden ser también conmociones, contusiones, pueden haber hematomas epidurales, subdurales, ¿no? Fracturas o daños axonales difusos. Entonces, hay que valorar eso en el tiempo. No es que de la primera vista el paciente yo voy a decir, ah, ya, bueno, entonces esto es una contusión cerebral. No, hay una sospecha clínica inicial y de acuerdo a las evaluaciones, a medida también que yo le permita al paciente tener una imagen, iré evaluando cómo es que ha evolucionado esta lesión, qué peligro implica su evolución como tal y entonces el tratamiento a aplicar. Muy importante que cuando hablamos de traumatismo encefalocraniano en una lesión inicial, siempre tratemos de estar atentos a los signos de hipertensión endocraniana. Cuando hablamos de hipertensión endocraniana, y esto es algo que ustedes manejan, digamos, de forma mucho eh, más reciente, porque han llevado cursos de semiología, fisiología, fisiopatología, nosotros hablamos de una presión intracraniana mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y es básicamente el desequilibrio que se da entre los tres componentes que se contienen en el cráneo, ¿verdad? Y es que cuando hay un desequilibrio en estos tres componentes, precisamente se activan factores de compensación fisiológicas, pero luego estos factores se agotan y entonces es donde vienen los problemas y el riesgo de mortalidad alto por hipertensión endocraniana. ¿A qué me refiero con los componentes intracraneales que generan presión intracraneal? Son volumen parenquimal cerebral, el volumen sanguíneo efectivo y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si alguno de estos tres se altera, los otros dos tratarán de compensarlo de la mejor manera, pero va a llegar un momento en que si no le doy una solución definitiva, pues este factor de compensación inicial se agotará y el paciente evolucionará a hipertensión endocraniana per se, en la cual ya hay un riesgo de mortalidad mucho más alto, ¿no? Esto nada más es para hacerles recordar la fórmula de presión de perfusión cerebral, solamente para que tengan en cuenta que el factor
tanto de presión arterial media, o sea, la sistémica, como la presión intracraneana, son dos factores sumamente importantes para mantener la perfusión cerebral efectiva. Muy bien, y entonces es lo que les mencionaba, ¿no? Hay una fase de compensación inicial donde los componentes del sistema nervioso alteran sus volúmenes y permiten la adaptación de ese volumen adicional que se generó. Podría ser un sangrado, podría ser un tumor, podría ser una hidrocefalia, ¿no? Para poder mantener precisamente esta presión intracraneal a expensas probablemente de la presión arterial sistémica y tratar de no dañar los otros componentes. Esto es tratar de mantener la perfusión cerebral efectiva. Sin embargo, si no llego a resolver la causa o a identificar el problema, pasaré a una fase posterior de descompensación en la cual estos mecanismos fallan, la presión intracraneana se incrementa, altera la perfusión cerebral y, por lo tanto, hay signos clínicos de edema cerebral y complicaciones como tal. Este mecanismo de autorregulación de flujo cerebral es muy importante, ¿no? Es un mecanismo que tenemos todos de forma intrínseca y que está muy relacionada, pues, con la vasculatura, con el flujo de líquido cefalorraquídeo y de nuestra presión sistémica, porque como verán, la perfusión cerebral tiene una influencia de presión arterial sistémica. Esto es el mecanismo como tal, en un dibujito mucho más académico. Y lo más importante es entonces que cuando estamos ante un paciente de este tipo, hay que hacer la prevención de la lesión secundaria con las medidas de neuroprotección que les menciono. Estos pacientes deben ser monitorizados o monitoreados en una unidad de cuidados intensivos y valorar si es que, por ejemplo, se beneficiarían de mecanismos o maniobras quirúrgicas o no. ¿Ok? Normalmente esos pacientes, independientemente de la evaluación de otros sistemas, deberían, sobre todo los que tienen lesión grave, deberían tener posibilidad de proteger la vía aérea, por ejemplo, con la intubación endotraqueal, mantener una circulación efectiva, lo que le llamo yo hemodinamia, quiere decir presión arterial, gasto cardíaco, como objetivos de presión arterial media específicos, control del dolor, de agitación, porque siempre hay una irritación a nivel del sistema nervioso central que puede generar cambios en el comportamiento del paciente, inmovilización de las fracturas, normotermia y transporte del paciente a una unidad especializada. Bien. Con respecto a la evaluación de la circulación, en este caso, los pacientes politraumatizados suelen cursar con diferentes mecanismos que los van a llevar al shock. El shock entendiéndose como el mecanismo inicial que refleja hipoperfusión tisular, hipoxemia orgánica, ¿ok? Y que no necesariamente iniciará con presiones arteriales bajas. Recuerden que existen varios mecanismos de compensación inicial cuando un paciente de pronto pierde volemia, cuando un paciente tiene afectación neurológica y entra en shock por mecanismo neurogénico, que van a tratar de compensar al paciente, como en la explicación de hipertensión endocraniana. Sin embargo, finalmente, si yo no controlo estos factores, el paciente entrará en hipoperfusión tisular y en hipoxemia. Y entonces esto definitivamente aumenta su mortalidad. Tenemos que examinar, buscar hallazgos clínicos compatibles y determinar las causas y ajustar su tratamiento. En los casos de los politraumas, pacientes politraumatizados, la causa más frecuente de shock es la hemorragia. Entonces consideramos que la causa más frecuente de descompensación circulatoria es el shock hipovolémico tipo hemorrágico. Y en este caso, uno debe buscar signos tempranos de shock. No es la hipotensión, y esto siempre es pregunta de examen. La taquicardia es el signo probablemente más temprano de una descompensación hipovolémica del paciente. Y entonces también hay que buscar signos de vasoconstricción cutánea, como la frialdad distal. ¿Ok? Luego, también observaremos alteraciones a nivel de la presión arterial, sobre todo la sistólica, que caerá cuando exista ya el 30% de pérdida sanguínea, y eso lo vamos a ver en un cuadro a continuación. Siempre cuando estamos haciendo una evaluación circulatoria, no solamente debemos pensar en el mecanismo que llevó al paciente a esto, para sobre todo valorar las causas más frecuentes, si es hemorrágico o no hemorrágico, ¿ok?
aplicar, si fuese hemorrágico, o sea, si hay pérdida de volemia por hemorragia, aplicar nuestra resucitación inicial con cristaloides y pensar rápidamente que si está perdiendo sangre, el cristaloide no lo va a sostener para siempre. Tenemos que ya contactar con banco de sangre. ¿Ok? Buscar fuentes de sangrado y sobre todo que si no hay un mecanismo claro, buscar fuentes de otras causas que no sean hemorrágicas, como causas cardiogénicas, como taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión y otras causas. Ese es el cuadro que normalmente yo tomo en los exámenes también, ¿no? Me parece sumamente importante que graben este concepto que diferencia tantos signos y síntomas de la hemorragia de acuerdo a su gravedad, a su presentación y a la clasificación. Entonces, tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y verán ustedes que el signo más temprano digamos, de una hemorragia, muchas veces ni siquiera el paciente se ve claramente alterado, ¿no? O sea, el paciente podría hasta sentirse tranquilo si hay una pérdida de menos del 15% de, digamos, de pérdida sanguínea. Pero miren en la clase 2 que genera una clase, digamos, de pérdida hemorrágica leve, entre el 15 al 30%. Ya hay una alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y podría ser, como podría no serlo también, la disminución de la presión arterial. Pero aquí, por ejemplo, en la clase 3, ya hay una marcada elevación de la taquicardia y una disminución de la presión arterial asociada incluso a otras alteraciones sistémicas. Entonces, tratemos de ver bien este cuadro porque definitivamente lo que debemos buscar en este tipo de pacientes no siempre es primero la hipotensión y no siempre pensar que, porque está con la presión normal, bueno, todo está yendo bien, ¿no? Tratemos de hacer unidad clínica, ser muy minuciosos con el tema del monitoreo y sobre todo contactar rápidamente a quien nos va a suplir en el caso de la reposición con sangre, que es banco de sangre. Si no tenemos al lado banco de sangre en nuestro hospital, en nuestra unidad, etcétera, tratar de trasladar al paciente lo más rápido para que sí pueda suplirse de este elemento tan importante o al menos traer la sangre a donde está el paciente. El manejo del shock como tal, el shock hemorrágico en este caso, es tratar de detener el sangrado como primer paso y reponer el volumen perdido. Recuerden entonces que el volumen inicial se sustenta en cristaloides, es lo más recomendable. Sin embargo, el cristaloide no queda enteramente en el intravascular. Por lo tanto, si yo estoy perdiendo volemia de mi espacio intravascular y le doy solamente cristaloides pensando que esto va a reponer la volemia, pues eso será insuficiente. Lo único que va a reponer su volemia por pérdida sanguínea de forma efectiva es al 100% unidades de sangre. Entonces, el examen físico va a estar dirigido a identificar estas lesiones que comprometen la vida. Nuevamente, nuestro ABCD implícito, vamos a tratar de dar soporte oxigenatorio porque al haber pérdida sanguínea, perdemos el elemento más importante para transporte de oxígeno como la hemoglobina y trataremos de dar un suplemento de oxigenatorio para una saturación mayor o igual de 94%. Lo que estoy mencionando aquí son ya parte de los objetivos de manejo de shock. Yo debo plantearme objetivos cuando yo identifico una lesión. Si yo identifico un paciente en shock, debo plantear un objetivo, ¿no? Al aplicar un tratamiento debería llegar a una presión arterial media, diferente, debería llegar a una saturación más óptima y entonces eso es parte de. Además, hay que recordar que uno aprendió en el ABCD a colocar accesos endovenosos, recuerden, los calibres número 18 son Avocats o también catéteres venosos periféricos número 18 que me van a dar un flujo, ¿no? Mucho mayor para poder darle la resucitación inicial al paciente. Y entonces hay que entender también, como les decía hace un rato, que la prioridad es detener la hemorragia y suplir este elemento perdido. Muy bien, parte del manejo del shock, entonces, solamente para reforzar, son los cristaloides. Esto va a variar de acuerdo a la pérdida. Yo le pongo acá aproximadamente 1 litro
Obviamente la solución inmediata o más efectiva es la reposición con hemoderivados, pero por eso les pongo aproximado, ¿ok? Porque en realidad lo que se debe reponer es en función a la pérdida que yo estoy estimando y debe tener un tiempo, ¿ok? El volumen total administrado entonces se basa en la reevaluación y evolución clínica del paciente. Si yo creo, por ejemplo, que el paciente ha perdido 200 mililitros, 500 mililitros de sangre y le voy iniciando la resucitación con cristaloides y le paso efectivamente medio litro, un litro, tengo que ver que este medio litro o un litro que le estoy administrando en un periodo de 20 minutos, de 10 a 20 minutos, que generalmente es lo que demora una reevaluación de fluidoterapia, pues ejerce un efecto en los mecanismos previamente alterados, como lo pueden ver en este cuadro. Si yo lo tenía taquicárdico, hipotenso, con mi resucitación con fluidoterapia inicial, debería yo ver que al menos corrige algo el valor de la presión, algo el valor de la taquicardia, sin exacerbarse más bien este valor de descompensación. Esa es la mecánica. Yo aplico un tratamiento, aplico una medida de resucitación inicial y debería haber un efecto en la circulación, debería haber un efecto en las alteraciones que encontré inicialmente. Tal vez no resueltas del todo, pero sí con tendencia a la mejoría, a la normalización, más no al deterioro. ¿Ok? Hay que buscar signos de sangrado, de hipoperfusión, internos, externos, y la reposición persistente no corrige el problema del sangrado en sí. Recuerden, son los hemoderivados. ¿Ok? Muchas veces también hay que delimitar esta presión. Tampoco es que lo voy a volver hipertenso al paciente con tanto fluido, porque esto podría aumentar el riesgo de sangrado en algunas lesiones vasculares. Entonces, siempre hay que hacer monitoreo constante de funciones vitales, ¿ok? Hay que no solamente medir las funciones de un monitor, sino la diuresis, que está relacionada con la hipoperfusión. Y acá hay algo importante, ¿no? Cuando hablamos de resucitación del paciente que está en shock o shock hemorrágico, ya les decía yo que hay que plantearse objetivos como lo pueden ver en este cuadro, ¿no? Sin embargo, hay algo que me parece importante que es el concepto de hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva en el paciente politraumatizado nos pone como objetivos mantener una presión arterial entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Incluso van a haber literaturas que les mencionen hasta 55 milímetros de mercurio como presión arterial media, ¿ok? Y eso es muy importante cuando yo mencionaba que no hay que hipertensar al paciente pensando que a mayor presión le va a ir mejor con la volemia. No, lo más importante es reponer el hemoderivado perdido. Y lo otro más importante es evitar la sobrecarga hídrica, evitar que haya presiones aumentadas que podrían generar en pacientes que tienen lesiones vasculares mayor cantidad de sangrado. Y entonces también rápidamente pensar en que si este problema implica una resolución quirúrgica, llamar al equipo especializado para su aplicación inmediata. La hipotensión permisiva, entonces, nos habla de objetivos en el cuadro amarillo de una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, o sea, si el paciente logra esa presión, vamos bien. Presión arterial media de al menos 50 milímetros de mercurio, ¿ok? Y más bien hacer la salvaguarda que en un traumatismo penetrante, sin traumatismo encefalocraniano ni traumatismo cerrado, su presión incluso podría ir hasta 70 milímetros de mercurio, ¿ok? Pero la situación más usual es los parámetros iniciales que les he mencionado de presión arterial media de 50 a 60 milímetros de mercurio. Les decía entonces que la reanimación excesiva con cristaloides podría provocar el aumento más bien del gasto cardíaco, el aumento de la presión arterial media, que finalmente, como mecanismo compensatorio, reduce la vasoconstricción periférica y causa más sangrado. Hay incluso, como parte de una serie de signos que pueden aumentar la mortalidad, propiciados por este aumento de presión excesiva, eh, se da la coagulopatía por dilución, donde hay también estallidos de los coágulos, se desprenden, ¿no? Pueden generar eventos trombóticos, pueden generar eventos isquémicos, y entonces también se van a dar complicaciones en estos casos que incluso pueden llegar hasta los síndromes compartimentales o insuficiencias orgánicas, precisamente derivados de este problema de coagulación intravascular. Entonces, tener mucho cuidado y considerar siempre esta hipotensión permisiva, ¿ok? Siempre
uno debe tratar de individualizar los objetivos con los pacientes. Lo que les estoy mencionando siempre es una generalidad. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un paciente politraumatizado con hemorragia y además un traumatismo encefalocraniano o lesión medular, eh, precisamente tengo que individualizar mis objetivos. Aquí, por ejemplo, el objetivo de una presión arterial media sería idealmente 80, pensando en la perfusión cerebral efectiva. No voy a ser tan parametrado y decir, no, pero es que la doctora García nos dijo que solamente era hasta 50. No, pero ese es en otro contexto. Entonces uno siempre tiene que valorizar las lesiones del paciente, priorizarlas y sobre todo pensar, ¿no? Y decir, ok, si yo mantengo una presión arterial media de 50, como en todos los pacientes politraumos, pero este señor tiene una lesión cerebral, la presión arterial media de 50 probablemente sea insuficiente para sopesar o llegar a una presión de perfusión cerebral efectiva. Entonces debo elevar mi objetivo. Y eso se llama individualizar de acuerdo a las lesiones detectadas. También tener mucho cuidado en los pacientes ancianos con antecedente de presión arterial elevada, porque son pacientes que suelen vivir con presiones arteriales medias mucho más alto que la media. Y ese es su usual, ¿ok? Ese es su basal. Entonces, si yo bajo mi objetivo de forma brusca, de forma muy parametrada, más bien los estoy llevando a la hipoperfusión. El protocolo de transfusión masiva es importante también que lo conozcan. Es cuando nosotros hacemos el uso de más de 10 unidades de paquetes globulares en las primeras 24 horas de la admisión o más de 4 unidades aplicadas o administradas en la primera hora de la admisión. El uso de este protocolo tiene como objetivo mejorar la supervivencia en comparación solamente al uso de los cristaloides, como ya les había mencionado, y no es necesario en estos casos aplicar la reposición de calcio, ¿no? Pero sí medirlo y reponerlo de acuerdo a la necesidad. En relación al trauma torácico, que es también sumamente importante por la frecuencia de lesiones que se presentan en los politraumas, hay que entender que puede considerarse una causa significativa de mortalidad. El 15 al 30% de traumas torácicos penetrantes requieren cirugías, ¿ok? Y son de varios tipos, ¿no? Los traumas torácicos que se dan. A veces pueden darse solamente hematomas, contusiones, colapsos alveolares. Lo más peligroso en estos casos es identificar, digamos, situaciones como neumotórax a tensión, que podría generar incluso, o es una causa importante de parada cardiorrespiratoria, y tratar de controlar alteraciones como la hipercapnia y la acidosis respiratoria para poder suplir tempranamente este tipo de alteración y evitar que el paciente se agrave más. El objetivo inicial en todo trauma torácico normalmente se orienta a corregir o compensar la hipoxemia, ¿ok? Entonces, protección de vía aérea, posibilidad, siempre valorar la posibilidad de un invasivo para ventilación del paciente, ventilo, oxigenación, mantener una hemodinamia o una circulación estable y corregir la causa. ¿Ok? ¿Hay otras causas de trauma torácico? Sí, no solamente son netamente pulmonares o netamente asociadas a la caja torácica, pero sí al contenido de las cavidades mediastinales. Taponamiento cardíaco es otra de las causas importantísimas que debemos identificar de forma temprana y resolverla. Puede haber también contusión pulmonar, trauma penetrante cardíaco, disrupción de aortas por traumatismo, injurias traumáticas de diafragma y rupturas esofágicas. Pero sobre todo, valorar el tema relacionado con neumotórax a tensión, taponamientos cardíacos, hemotórax, porque aquí hay pérdida sanguínea implícita y entonces son, digamos, situaciones en las que debemos actuar con mucha rapidez. Y aquí hay un cuadro también que es interesante porque me diferencia signos clínicos entre neumotórax y hemotórax masivo, que es importante que lo lean, porque también suelo preguntar cuál es la diferencia clínicamente hablando. No voy a poder hacerlo radiológicamente muchas veces, a veces no voy a tener los rayos X a la mano y menos tomográficamente, ¿no? Esto es para poder actuar lo más pronto que se pueda y clínicamente podemos tener una idea del diagnóstico. En cuanto al neumotórax, hay que recordar que es la presencia anormal de aire en el espacio pleural y entonces esta presentación de aire en el espacio pleural genera un colapso del tejido pulmonar, ¿ok? Que puede ser de forma parcial o incompleta. Lo vemos en la imagen, en el hemitórax derecho, cómo es que hay una
lesión de neumotórax que está colapsando todo el pulmón hacia el lado izquierdo, desplaza el mediastino, desplaza las cavidades. Entonces, ese es precisamente un neumotórax que, bueno, en este caso no es necesariamente traumático, pero quiero que quede fija la imagen. Los mecanismos pueden ser secundarios, o en este caso secundarios o espontáneos, perdón, o secundarios o traumatismos o procedimientos médicos, y el diagnóstico generalmente es clínico, ¿ok? Por eso la importancia de revisar el cuadro anterior. Muchas veces no vamos a tener imágenes, ¿ok? En estos casos de politrauma, normalmente nos ayuda mucho más el EcoFast o la ultrasonografía rápida, y sobre todo entender que si existe como tal esta entidad de neumotórax, descartar que considere o constituya un peligro para la vida, ¿ok? Deberíamos tratar de resolverlo a la brevedad si es que es un neumotórax que, digamos, en porcentaje es significativo y que está colapsando, sobre todo las cavidades cardíacas. Y entonces es ahí donde nosotros hablamos de la entidad llamada neumotórax a tensión, en la cual hay un aumento progresivo de esta presión intrapleural, ¿ok? Normalmente la presión intrapleural es negativa, -5, -10 milímetros de mercurio. Y entonces hay mayor colapso del pulmón que desplaza este mediastino, y esto disminuye el retorno venoso del corazón, que genera finalmente disminución de la precarga, disminución de la poscarga, hipotensión sistémica, y finalmente va a derivar en parada cardíaca. Esto entonces es una situación de sumo peligro en la cual se debe resolver inmediatamente. ¿Ok? Aquí podemos ver el colapso del pulmón, verán la cavidad está llena de aire. Y en los casos de paciente politraumatizado, definitivamente uno de los mecanismos más importantes a tomar en cuenta es cuando hay un objeto punzocortante que injuria el tórax. Esto claramente puede generar un neumotórax y puede llegar a ser un neumotórax a tensión. Y entonces aquí lo importante es considerar que esta entidad es una emergencia médica y que hay que aplicar una maniobra con aguja, una aguja que sea, o un catéter, aguja con catéter, número 14, número 16, en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular. Es ahí donde nosotros generamos esta punción que va a descomprimir ese aire que está contenido en la cavidad pleural, y como comprobamos muchas veces, y eso lo vamos a ver también en la clase práctica, vamos a ver el escape, ¿no? de aire por nuestra aguja con catéter. Normalmente esa es una medida inicial de salvataje, pero luego ya con más calma, sin poner en peligro la vida del paciente, habiendo estabilizado al paciente, porque cuando hablamos de neumotórax, atención, estamos hablando de un neumotórax que ha generado signos de shock, ¿ok? Es un shock obstructivo, taquicardia, hipotensión por lo general, y entonces cuando ya este neumotórax no es más atención y el paciente sale del signo de los signos de shock obstructivo, ya podemos pasar a aplicar tratamientos más definitivos con tubos de drenaje torácico. Y siempre la oxigenoterapia como uno de las medidas, como parte de las medidas de tratamiento de un neumotórax. En el caso de los neumotórax abiertos traumáticos, vean la imagen, se aplica una medida que evite que el aire siga entrando a la cavidad como tal, pero dejamos libre uno de los lados porque por ahí sí va a salir el aire que estaba contenido en la cavidad, ¿ok? La idea es sellarlo, pero dejar un lado abierto para el escape del aire que estaba en el espacio pleural, y luego ya, cuando lleguemos a un escenario más estable de hospitalización, colocar un tubo de drenaje torácico. En el caso del hemotórax, recuerden que es la acumulación de sangre en el espacio pleural, ya no es aire, sino sangre por la lesión vascular que puede haberse constituido, y la causa más común pues, puede ser la laceración del pulmón o afectación de los vasos como la arteria mamaria interna. ¿Ok? El hemotórax masivo, que quede claro, debe constituirse como un sangrado mayor a 1000 cc, ¿ok? De contenido en el espacio pleural. Claramente esto va a generar sintomatología. El diagnóstico es clínico y nos podemos apoyar del EcoFast o de la radiografía de tórax para comprobarlo, pero es clínico. Aquí vemos el acúmulo de sangre en el espacio pleural y cómo el pulmón también va colapsando. Tratamiento. El tratamiento es, primero, la estabilización del paciente porque tiene una hemorragia, ¿ok? Hay que hacer una resucitación inicial, cristaloides, pedir sangre.
transfusiones sanguíneas es importante, y la colocación del tubo de drenaje torácico en el quinto a sexto espacio intercostal con línea axilar media, colocando un tubo de drenaje de un calibre de 28-38 French. Es un tubo grueso que precisamente evitará que la sangre que salga a través de ese tubo se coagule y lo tape, ¿ok? Y bueno, en casos de que no se pueda resolver como tal, podría pasar a una intervención quirúrgica llamada toracotomía de urgencia. Pero ya es en casos de que, eh, digamos, sea refractario. Muy bien, eso ha sido todo. Quería saber si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Hay preguntas por ahí? ¿Están por ahí, chicos? ¿Ya se fueron? Sí, todo claro, doctora. Genial. Bueno, es una clase en la cual obviamente no se puede abordar todos los puntos. Vamos a tratar de ampliarlos durante las clases prácticas con ejemplos clínicos, pero sí necesito que repasen lo que les he mencionado, ¿ya? Voy a pasar en las diapositivas, así que no se preocupen. Traten de fijar estos conceptos más importantes y no se olviden que esto finalmente es un trabajo práctico que se hace a través del tiempo, ¿ok? No se vayan a preocupar porque ahorita no se memorizaron las 60 diapositivas y que esto de pronto se van a acordar el siguiente año, no. Es solamente una aproximación a lo que vamos a seguir viendo a lo largo de nuestras carreras, así que yo los invito siempre a ir al evento, ir, digamos, al lugar hospitalario, donde puedan ver este tipo de casos y aplicar sus conocimientos, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su atención, chicos.